Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Continuamos con sobrepeso y obesidad. Seguimos dentro de nuestra unidad 5, síndrome metabólico, y ahora vamos a ver el sobrepeso y la obesidad. Tenemos que tener dos diferencias bien marcadas entre sobrepeso y obesidad, donde el sobrepeso es el aumento del peso corporal en relación a la talla. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo unos kilos de más, esos kilos de más pueden ser grasa acumulada en exceso, pero ese nivel de grasa, de exceso de grasa que tengo, esos kilos de más, no representan un problema para la salud. El sobrepeso no es una patología, mientras que la obesidad es el aumento excesivo de la grasa corporal que sí condiciona un riesgo para la salud y es un problema ya de malnutrición por exceso, característico de las sociedades desarrolladas. Entonces, cuando yo entro al rango de obesidad, esos kilos de más, ese exceso de grasa corporal, ya se vuelve un riesgo para mi salud, o sea que ya empiezo a tener complicaciones. Hay muchísimas maneras de clasificar la obesidad. La que desde el punto o las que desde el punto de vista nutricional son más importantes son tres, según la etiología, según el número de adipocitos y según la distribución de grasa corporal. Según la etiología, tenemos según la causa. Conocida es solamente, imagínense, un 5% de los casos, donde es por enfermedades endócrinas o lesiones hipotalámicas. Y según etiología desconocida, hasta el 97% de los casos, donde hay factores genéticos y factores ambientales. Esto es muy importante, el factor ambiental. ¿Por qué es tan importante el factor ambiental? Y porque es en ese ambiente, ¿verdad? Es el ambiente el que va a dar el factor desencadenador externo para que se exprese, digamos, ese gen de la obesidad. Nosotros ya sabemos que hay una carga genética para desarrollar obesidad, pero va a depender del factor ambiental para que eso se desarrolle o no. Eso ya está comprobado. Hay muchísimos estudios que se hicieron, se revisaron, se duplicaron y tuvieron los mismos resultados. En resumidas cuentas, la carga genética obviamente viene de los padres. Con un padre obeso yo tengo 40% de chance de generar obesidad. Con dos padres obesos yo tengo 80% de desarrollar obesidad. Pero más allá de la carga genética está el ambiente en el que yo me voy a desenvolver con esos mis dos padres obesos. Porque mis dos padres ya son obesos, porque no hay buenos hábitos, hay de haber mucho sedentarismo, hay de haber un exceso de comida. Entonces, más allá de la carga genética, es el ambiente o los hábitos alimentarios, los hábitos de vida que yo voy a aprender de esos mis padres obesos, lo que me va a llevar también a la obesidad. En Estados Unidos se hicieron estudios de niños que son entregados en adopción. Se hicieron estudios, el más largo se hizo un seguimiento por 20 años. ¿Dónde se dio en adopción? Niños que venían de ambos padres obesos, niños que tenían un 80% de predisposición a desarrollar obesidad, fueron entregados en adopción a padres que no eran obesos. Y niños que no tenían carga genética de obesidad, que tenían ambos padres delgados, fueron entregados en adopción a padres obesos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Como les dije, un seguimiento hasta por 20 años. Hay más cortos, 5, 10, ¿verdad? El más largo es el que se hizo hasta 20 años y se siguió desde el niño bebé, desde el bebé hasta su adultez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que esos bebés, hijos de ambos padres obesos, con una carga de 80% de desarrollar obesidad, al ser dados en adopción a padres que no eran obesos, estos niños se desarrollaron en un ambiente
que no generaba obesidad, donde no había un importante sedentarismo, donde había buenos hábitos alimentarios, donde no se comía en exceso, donde había una buena combinación de alimentos. Entonces, esos niños con un 80% de probabilidad de ser obesos se desarrollaron en un ambiente no obesogénico, entonces llegaron a ser adultos delgados. Fueron niños delgados, adolescentes delgados y adultos delgados. Mientras que los niños que fueron entregados, niños sin carga genética de obesidad, hijos de ambos padres delgados, que fueron entregados en adopción a ambos padres obesos, sin tener este componente genético, ¿verdad? Se desarrollaron en un ambiente obesogénico, donde primaba el sedentarismo, malos hábitos alimentarios, excesos, mala combinación de alimentos, sedentarismo. Entonces hubo un ambiente obesogénico y ese ambiente fue el que les hizo obesos, ¿verdad?, a estos niños sin que ellos tengan precisamente una carga genética. Por eso el factor ambiental se volvió sumamente importante para el desarrollo de la obesidad o para el no desarrollo también. O sea, ya se vio que no depende solamente de esa carga genética. Otro tipo de obesidad, otra clasificación es según el número de adipocitos. Me apuro pues y hablo todo mal porque no quiero que sean largos los videos, porque quiero que ustedes quieran ver y no que digan luego, ya mandó ya un video de 2 horas como una película, ¿verdad? Eso es lo que no quiero. Quiero que los videos sean así como episodios de serie nomás, así tipo 30, 40 minutos sin propaganda, sin comerciales. Bueno, volvemos. Según número de adipocitos, tengo dos. Hipertrófica, hiperplástica. Hipertrófica aumenta el tamaño de los adipocitos. Hiperplástica aumenta tamaño y número. Entonces, en la hiperplástica se ve en periodos de crecimiento y desarrollo, porque hay multiplicación y crecimiento. Entonces, hay multiplicación celular y eso le toca también a los adipocitos. Y hipertrófica es la obesidad del adulto, donde ya llegó a la adultez con un X número de adipocitos y son esos adipocitos nomás los que se van cargando de grasa y cuando baja de peso se van descargando esos adipocitos. Mientras que cuando hay periodo de crecimiento y desarrollo, hay un mosquito que me quiere picar. Mientras que cuando hay periodo de crecimiento y desarrollo, la obesidad es hiperplásica, porque no es que el adipocito en sí crece nomás, sino que además de crecer, se multiplica. Según la distribución de grasa corporal, abdominal, androide o superior, el tejido adiposo predomina en la mitad superior del cuerpo y en la cintura. Se ve mayormente este tipo de obesidad en hombres, en la que se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar diabetes, aterosclerosis, hiperuricemia, complicaciones cardiológicas y metabólicas. También se le dice obesidad con forma de manzana, porque el que tiene este tipo de obesidad es así, bien panzón. Otra distribución es femoroglútea, ginoide o inferior, también se le dice ginecoide, donde el tejido adiposo predomina en la mitad inferior del cuerpo, principalmente en glúteos, caderas y en la parte superior de las piernas, por eso se llama femoroglútea, ¿verdad? Entonces, este es el tipo de obesidad que se ve mayormente en las mujeres y también se le dice obesidad con forma de pera. ¿Por qué? Y porque vieron que la pera es así, tipo... ay, se fue. Uy, se volvió a ir. Lo que está pasando. Creo que esta obesidad es tipo forma de pera, porque la pera pues es así, tipo finita arriba y después redondita y grande más hacia abajo. Entonces, en las que tienen esta obesidad, se ve como un torso así rectito, ¿verdad? Un torso y después el ensanchamiento hacia la parte gemoroglútea, ¿verdad?
se ve más en las. También hay otro tipo de obesidad que se llama mixta, donde hay un poco hacia la parte abdominal y superior y un poco hacia la parte ginoide también. Entonces, una distribución tipo miti-miti, digamos, también se llama obesidad mixta. La obesidad aumenta el riesgo de padecer diabetes, dislipidemia, complicaciones quirúrgicas, piedra en la vesícula, complicaciones en el embarazo y en el parto, enfermedades cardiovasculares, alteraciones osteoarticulares, y todo eso disminuye la calidad de vida del paciente. Para hacer un tratamiento dietoterápico en la obesidad, dietoterápico es la terapéutica alimentaria, la terapia a través de la alimentación. Tengo que tener en cuenta cuántos años tiene el paciente. No es lo mismo que yo intente bajar de peso en un adulto joven de 20 años, en uno de 30 que ya empezó a disminuir su masa, en uno de 30 que ya empezó a disminuir su metabolismo, ¿verdad? O en un adulto mayor. Entonces la edad y el momento biológico son sumamente importantes para eso. Peso y altura es lo mínimo que yo necesito para poder hacer el índice de masa corporal y tener con eso su diagnóstico nutricional. La distribución de grasa entre androide, entre esta que estamos mencionando acá, androide, ginoide o mixta, y en las enfermedades asociadas, si es que tiene o no, normalmente el obeso ya viene enfermo de algo más, ¿verdad? De repente no sabe nomás porque no se hizo un análisis para saber, no se hizo un perfil lipídico, no se hizo una glicemia en ayunas, entonces de repente no se controla la presión con frecuencia, entonces desconoce nomás que ya está teniendo alguna de estas enfermedades asociadas. Tengo que indagar sobre la evolución del peso en los distintos momentos de su vida. Eso es útil para mí porque yo quiero saber, es útil conocer, por ejemplo, si fue un niño o si fue un adolescente obeso, o si le tocó la obesidad en la adultez nomás ya. ¿Por qué quiero saber eso? Porque no es lo mismo tratar un obeso que se volvió obeso en la etapa de crecimiento y desarrollo, donde hubo una obesidad hiperplásica y además de crecer las células de grasa, se multiplicaron también, a tratar una obesidad hipertrófica nomás. La hipertrófica tiene una facilidad mayor para el descenso de peso en comparación con la otra, porque en la hiperplástica hay un mayor número de adipocitos, entonces hay mayor depósito, tengo más lugares para guardar esa grasa. Tratamientos anteriores y para saber si ya hizo alguna vez dieta, si no hizo, con quién hizo, si googleó nomás su dieta, si le dio cualquiera en el gimnasio que no era nutricionista, si hizo una dieta de revista o si ya acudió a un profesional, y también para saber si fracasó, si viene obeso, evidentemente, si hizo alguna dieta, fracasó, y saber cuál fue el motivo para no repetir de repente el mismo error, o que me diga demasiado caro es lo que me ponía y no podía comprar. Entonces ahí entra lo que yo siempre digo, ¿para qué le doy almendras y nueces al que solo puede comprarse maní? Tu ingesta alimentaria habitual, eso nosotros vimos cómo se hace en la unidad 4 cuando dimos el plan de alimentación en el adulto. Escuchen a mi paja, cantando. Me gusta. Y las intolerancias digestivas que tenga, sea intolerancia a la lactosa, o si de repente algo le cae mal, pesado, le hace eructar mucho. En el obeso no siempre pasa, por eso comen de todo. Las conductas alimentarias, buscar señales de alarma. Por ejemplo, dentro de, la verdad que esto se debe indagar sobre, yo voy a estar luego, va a ser parte del recordatorio de 24 horas o la anamnesis alimentaria que yo les explicaba en la unidad 4 cuando vimos la alimentación en el adulto sano. Porque ahí es donde yo le pregunto qué come, qué no come, cuántas veces come, y con eso yo tengo la cantidad de calorías que el paciente está consumiendo,
tengo los grupos de alimentos, el número de comidas que hace, la frecuencia. Ahí también verifico esas conductas alimentarias y cuáles son las señales de alarma, que coma porque está triste, porque está feliz, porque está ansioso, porque está deprimido, porque está preocupado. Según cada tipo de persona, ¿verdad? Hay sentimientos que le impulsan a comer más o a comer menos. También hay gente que está muy acostumbrada a comer frente a la tele, entonces se sienta para almorzar y quiere poner celular, computadora, tablet o lo que sea. Entonces, a la hora de ver su celular o de sentarse a ver una película nomás, ya sin tener hambre, ya va a comer nomás, o ya va a llevar algo para comer nomás, porque inconscientemente ya está acostumbrado a mirar pantalla y masticar al mismo tiempo, digamos. Priorizar las funciones de los alimentos. El alimento tiene 4 funciones que vamos a desglosar acá. Y también saber de qué trabaja, la actividad física que hace, porque en base a eso yo voy a ver el factor de actividad, factor de injurias, factor de temperatura, que también estuvimos desglosando en la unidad 4. Las funciones de los alimentos son fisiológica, terapéutica, placer y de sociabilización. ¿Qué es lo que yo logro o cómo se cumplen estas funciones fisiológicas? Tiene una función el alimento en mi organismo. Yo como para tener energía, como para tener energía, como para guardar energía de reserva, como las grasas, las proteínas tienen funciones plásticas. Entonces hay una función, ¿verdad? Dentro de esa alimentación. Cada cosa que yo como tiene un lugar donde va a actuar. Terapéutica, ahí entra la dietoterapia. Yo hago un plan de alimentación hiposódico en el que tiene presión alta, hipocolesterínico en el que tiene colesterol alto. Hago un plan de alimentación adecuado gástrico para el que tiene gastritis, adecuado intestinal para el que tiene intolerancia a la lactosa o diarrea o constipación. Entonces hay una terapéutica alimentaria, hay una dietoterapia detrás de eso. Al que tiene anemia ferropénica, yo busco alimentos que sean fuente de hierro, ¿verdad? Para darle. En el que es hipertenso, busca alimentos que no sean fuente de sodio para darle eso y excluir los otros. En el que tiene colesterol, evito los alimentos que sean fuente de grasa saturada. Entonces hay esa dietoterapia. Hacer comer da gusto, comer es rico. Cuando comemos lo que nos gusta, luego, ¿verdad? Qué rico, ¿verdad? Quiero más, quiero otro. Y sociabilización. Implica sociabilizar. El alimentarse implica sociabilizar, ¿verdad? Entonces yo estoy en constante reunión comiendo. Sin darme cuenta, es recreo en la universidad cuando hay clases presenciales y yo me voy a la cantina y no hay unos habitáculos así de mesa con una silla para que uno coma solito. No, hay varias mesas, uno se sienta entre gente 4, come y comparte. Cualquier motivo de festejar también cualquier motivo para festejar también implica comer, cumpleaños se come, bautismo, casamiento, primera comunión, confirmación, ¿verdad? Acontecimiento, domingo nomás por ser domingo. Entonces hay esa sociabilización, hasta en el velorio se come, ¿verdad? Entonces implica, ¿verdad? Sociabilizar también ese acto de comer. Uno se encuentra con alguien que no le va a hacer mucho. ¿Cuándo vamos a comer algo? ¿Cuándo vamos a tomar algo? ¿Cuándo vamos a hacer algo? Pero ese hacer implica reunirse y, ¿verdad? Y masticar algo de por medio. Tenemos la valoración antropométrica en el paciente obeso. ¿Qué es lo que yo le voy a pesar, medir? ¿Qué es lo que voy a revisar? ¿O qué es lo mínimo, por lo menos, que tengo que saber? Tengo que evaluar, indagar, preguntarle. El peso actual, ese es el que tiene al momento de la entrevista. Mi paciente llega, yo le peso y ese es su peso actual. PA es peso actual. No que me diga, ay, yo lo sería pesar tanto. No, no me importa. Lo que yo le peso y lo que me sale en la balanza, ahí ese es mi peso actual. El peso habitual es el peso que el paciente tuvo los últimos años, lo que suele tener, lo que suele mantener sin esfuerzo, ¿verdad? El peso saludable es el que voy a sacar según las tablas. Las tablas tengo según peso, según edad, según constitución física.
Y el peso ajustado o peso ideal corregido es el peso que yo obtengo en función al porcentaje de masa magra metabólicamente activa. Es un peso que se hace, solamente en el obeso. Estos tres son para todos los pacientes. Normopeso, peso alto, peso bajo, peso que le guste, peso que no le guste, estos tres. El peso ajustado, peso ideal corregido, es un peso que yo utilizo solamente en la obesidad. ¿Qué es lo que yo hago? Mediante la fórmula para hallar este peso, yo estimo, o la fórmula estima, cuánta grasa aproximadamente tiene mi paciente. Entonces, es como que resta esa grasa de su peso actual para que yo haga los cálculos de caloría, de proteína, en base a la masa que es metabólicamente activa. Porque si yo le hago el cálculo con su peso actual, me sale muy alto porque come mucho, porque es obeso. Si pesa, por decirte, 100 kilos y tiene que pesar 60, y si yo hago el cálculo con su peso de 60 kilos, me va a salir un aporte calórico muy bajo y va a tener que estar consumiendo prácticamente la mitad de lo que comía de un día para otro, y es un cambio muy brusco y muy drástico, y a veces con eso no se tiene buena adherencia a la dieta. Entonces, por eso se hace este peso ajustado o ideal corregido, donde es como su nombre dice, yo ajusto, yo corrijo el peso. Entonces es un peso intermedio entre lo que tiene ahora y lo que tiene que pesar según la tabla, como para que las calorías a restringir no sean demasiado pocas, como para que entre en carencia, o para que no le esté dando demasiadas calorías que no le permitan un descenso de peso. Las características en cuanto al aporte calórico y a la distribución de macronutrientes. Volvemos otra vez a tipo de dieta y características físicas y químicas. Reitero, esto es sumamente importante saber, porque cada patología que vamos dando tiene características físicas y químicas propias de cada patología. Les reitero, características físicas: temperatura, fraccionamiento, volumen, residuos, consistencia, ¿verdad? Los cambios, características físicas van de la mano con los cambios físicos que yo le puedo hacer a la alimentación. Que sea de consistencia dura, que sea frío, que sea caliente, que la comida sea grande, que sea chica. Esos son los cambios físicos que yo le hago a la alimentación. Características químicas: revisa los componentes del alimento. Por eso se llama característica química. Es como que yo revise los componentes químicos del alimento. Hidrato de carbono, proteína, grasa. Que fíjense cómo en la obesidad, acá estamos hablando de un paciente que es obeso y nada más. Existe el obeso hipertenso, diabético, dislipidémico. Existen todos, ¿verdad? El obeso que tiene piedra en la vesícula, el obeso que es constipado, ¿verdad? Pero ahora nosotros estamos viendo, acuérdense que estamos viendo cada patología como una unidad única. Entonces, el que tiene dislipidemia tiene solamente dislipidemia. El que tiene hipertensión tiene solamente hipertensión. Y después, una vez que manejamos los conceptos para cada patología individualizada, vamos a empezar, ¿verdad?, a mezclar. Tipo de dieta para la obesidad hipocalórica. Tipo de dieta o tipo de plan de alimentación. Acuérdense que el tipo de dieta suele haber dos, según la patología y según las calorías. En este caso es hipocalórica porque le voy a disminuir la cantidad de calorías que estaba consumiendo para lograr el descenso de peso. Características químicas del plan de alimentación: norma hidrocarbonada, norma proteica, norma lipídica. Fíjense cómo, a pesar de que las grasas tengan más del doble de caloría por gramo que el resto de los macronutrientes, acá se mantiene dentro de niveles normales. Eso es importante destacar porque así yo estoy cumpliendo las reglas de la alimentación. Tiene que ser balanceada, adecuada en calidad, cantidad suficiente, balance armónico. ¿Por qué? Porque ya vimos que las grasas tienen funciones importantes. Hay ácidos grasos esenciales que yo tengo que suministrar al cuerpo. Entonces, repasemos los valores. Norma hidrocarbonada en el adulto, 50-60.
15 a 20, 26 a 30% del BCT. Voy a preferir hidratos de carbono complejos antes que los simples. Proteína de origen animal para que haya aminoácidos esenciales. Si mi aporte de grasas en cuanto a porcentaje del BCT puede ser entre 26 a 30%, entonces elijo los valores mínimos dentro de ese rango. Elijo darle 26 o elijo darle 27 para mantenerme dentro de valores normales, pero sin darle demasiado, que sería llegando a 30. Y también eligiendo el tipo de grasa. Ya no se hace una dieta baja en grasa o hipolipídica para la obesidad. Se hace una normolipídica buscando los valores inferiores del rango y eligiendo el tipo de grasa. Eso es importante porque antes, ¿verdad? Años atrás o décadas luego atrás, era otro el tratamiento que se daba para la obesidad. Y lo mismo se bajaba de peso, sí, ¿por qué? Porque hay una restricción calórica, ¿verdad? La consistencia, acá entramos dentro de lo que son las características físicas de la alimentación. Consistencia, le voy a dar duro, blando, puré, líquido. Esa es mi consistencia. En la obesidad tengo que elegir alimentos preferentemente que sean firmes y duros, que exijan masticación y aumenten las secreciones digestivas. Eso va a colaborar a la saciedad del paciente. El volumen hace alusión al tamaño de la comida. Las comidas que tienen más volumen o las comidas que son más grandes dan mayor secreción de jugo gástrico, hay una distensión gástrica, retardo de la evacuación y yo con eso consigo una sensación de saciedad. El volumen aumentado o darle una comida grande también ayuda a dar la sensación de comer mucho. Existe lo que se llama fase cefálica de la alimentación, donde el apetito o la comida ya te entra por los ojos y por el olfato. Por eso se llama cefálica, porque vos en tu mente no me comiste, todavía no metiste el alimento a tu organismo, pero vos ya viste y vos ya oliste y ya te da ganas de comer y ya, ay, qué rico, qué grande, como quiero eso. Entonces vos ya empezás, comienzan tus secreciones digestivas y también la saliva ya comienza a producirse. Entonces, para esa fase cefálica, donde la vista juega un papel importante, una comida grande te da esta sensación de comer mucho. Lo ideal es elegir alimentos que sean de gran volumen y de baja densidad calórica. La densidad calórica es la relación que hay entre las calorías que tiene el alimento y el peso del alimento, ya sean gramos o ml, ¿verdad? Entonces, es la densidad calórica, es la relación entre lo que pesa el alimento y las calorías que me provee ese alimento. Por ejemplo, un alimento de densidad calórica alta, por ejemplo, es un bombón. ¿Por qué? Porque el bombón es chiquitito, los bombones más o menos pesan, no llegan a 20 gramos, ¿verdad? Los bomboncitos así chiquitos, pero tienen prácticamente 90 calorías. Entonces, una densidad calórica alta. ¿Por qué? Porque hay calorías en un envase pequeño. Tiene más de 4 veces más calorías que lo que está pesando. Y una densidad calórica baja, volviendo, la densidad calórica alta también tienen los frutos secos, por ejemplo. En una almendra, en una nuez, ¿verdad? Hay más calorías de lo que pesa ese alimento, entonces son alimentos de densidad calórica alta, pero son ricos en ácidos grasos esenciales. No es que por eso tengo que dejar de comer, sino que tengo que calcular la cantidad que puedo consumir. Alimentos de densidad calórica baja son los alimentos grandes que aportan pocas calorías. Por ejemplo, la lechuga, ¿verdad? Es un alimento que ocupa mucho espacio. Un mazo de lechuga es grande, tiene muchas hojas y tiene poquísimas calorías. Una ensalada de vegetales, de lechuga, qué sé yo, lechuga, berro, espinaca, tomate, pepino y zanahoria rallada, hace un volumen grande, hace un plato grande de comida. A los ojos da la sensación de que es grande, pero en calorías son poquísimas. Entonces es de baja densidad calórica
porque es un volumen grande o una comida grande donde hay muy pocas calorías. Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar en la obesidad. Que el paciente coma mucho, que tenga una comida grande, pero que los alimentos que yo escoja dentro de ese plan de alimentación sean de baja densidad calórica, que aporten pocas calorías en un tamaño grande. ¿Ven cómo ya empezamos a jugar con estas características físicas y químicas? La temperatura. Le doy frío, le doy caliente, tibio, temperatura ambiente. Las comidas calientes congestionan la mucosa gástrica, hace que haya aumento de la secreción y retardo de la evacuación. Por eso se recomiendan las comidas calientes. O indicar una sopa caliente de verduras o un caldito de verduras como plato de entrada. Por eso que siempre en las dietas para bajar de peso suele haber tipo un plato de verdura primero o un caldito primero bien caliente y después viene el plato principal, digamos. Con estas funciones, ¿verdad? Congestionar la mucosa, aumentar la secreción y facilitar el retardo de evacuación. Cuanto más retardada está la evacuación, más tiempo está la comida en mi estómago, y mientras más tiempo esté la comida en mi estómago, el hambre o el apetito no aparecen. Y eso hace que el paciente coma menos, y si come menos, baja de peso. Residuos vegetales es la fibra. Los residuos vegetales pueden ser normales o aumentados en función al volumen de la dieta. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi volumen es aumentado, también mi fibra, ¿verdad? Debería ser aumentada. ¿Por qué? Porque la fibra está principalmente en frutas y verduras y vegetales u hortalizas. Entonces ahí es donde yo busco dar ese volumen alto con mucha fibra, que va a dar permanencia gástrica porque no hay, porque tarda para digerirse y esta digestión no se logra, entonces se va después al intestino. Y utilizar apropiadamente la fibra dietética porque tiene baja densidad calórica. Entonces eso es los vegetales, ¿verdad? O esta fibra son un recurso importante a la hora de bajar de peso porque cumplen con todos estos requisitos. Me estoy yendo hacia el otro lado. Cumplen con estos requisitos de consistencia. La fibra es firme, dura, exige masticación, sobre todo si está todo cruda. Hay mayor secreción de jugo gástrico, hay distensión gástrica, retardo de la evacuación con la fibra, entonces logro un volumen aumentado. Son de baja densidad calórica, entonces cumplen demasiado muchos requisitos a la hora de usarles. El fraccionamiento es el número de comidas que yo le voy a dar al paciente por día. ¿Cuántas veces va a comer? O ese total de comida que tiene que hacer en un día, ¿en cuántas comidas yo le voy a dar? Lo ideal es que hagan 4 comidas principales y 2 colaciones. Comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda, cena. Colaciones: media mañana y media tarde. Pero tengo que tener en cuenta cuando el paciente tiene apetito o tiene más hambre. ¿Es por la mañana o es por la tarde? Entonces ahí voy a ver para darle esa media tarde o esa media mañana. A veces, qué sé yo me levanto luego las 10, desayuno, y las 12, la 1 ya como, entonces no hago media mañana. Pues bien, no le pongo entonces media mañana, le pongo desayuno, almuerzo, pero su tarde se hace larga. Entonces ahí le meto, además de la merienda, una media tarde, y me dice, me levanto a las 10 porque me acuesto la 1 o las 2 de la mañana. Entonces ahí va a tener que haber otra vez una colación nocturna, porque si cena a las 9 o las 10, entre las 11, las 12, la 1, las 2, ya son 4 horas otra vez que pasa entre su cena y que se va a dormir. Entonces ahí le doy una colación nocturna en vez de darle esa media mañana, o si no se le va a despertar el hambre. Entonces tengo que tener en cuenta por eso los picos de hambre del paciente. Y me dice, no, yo me levanto temprano, pero toda la mañana estoy ocupada en el trabajo, es reajetreado, entonces no me acuerdo lo ni de comer, y después de la tarde empiezo a tener hambre. Entonces, ¿verdad? O a la tarde busco algo dulce. Ver, ¿verdad? Cuándo el paciente, adecuarme a esas necesidades del paciente. Acuérdense que esa también es una de las leyes alimentarias, ¿verdad? Adecuarse a los gustos del paciente. A lo que es su día a día. Un poco es para que sea una dieta realizable. La actividad física en el obeso es un recurso importante para aumentar el gasto energético, para quemar las grasas, y también permite que la dieta no sea
tan restrictiva, pero lo ideal es que el obeso tenga una evaluación médica y laboratorial antes de empezar a hacer actividad física para garantizar la inocuidad y los beneficios de esa actividad física, porque dependiendo del grado de obesidad, ¿verdad? La actividad física le puede lastimar. Si es un obeso ya de tercer grado, que tiene, qué sé yo, 180 o 200 kilos y quiere salir a trotar, va a estar lastimando sus articulaciones. Entonces hay que medir también el riesgo-beneficio y ver el tipo y tiempo de intensidad del ejercicio. Puede ser que tenga ya problemas cardíacos a causa de la obesidad y no sabe que tiene porque nunca se hizo revisar, entonces está forzando, ese corazón está forzando al hacer la actividad física. Lo ideal es que su actividad física sea caminar porque es lo más fisiológico que hay, que comience con eso. Y además la actividad física va a aumentar el gasto calórico y la termogénesis, va a hacer que se movilicen los lípidos para que se oxiden, va a disminuir la masa grasa y va a conservar la masa magra. Yo no quiero que el obeso pierda músculo, yo quiero que mantenga su masa muscular porque esa masa muscular es metabólicamente activa. Y también la actividad física, sobre todo la aeróbica, va a disminuir los riesgos cardiovasculares. Y hay beneficios psicológicos en el ejercicio propiamente dicho. Mejora el bienestar mental, psicosocial, aumenta el concepto de autoestima. Lo ideal es que haga la actividad física acompañada de la alimentación, ¿verdad? Eso en conjunto. Y no que haga o dieta o ejercicio, sino que haga los dos, ¿verdad? Acá ya les dije que caminar era lo más recomendable, sobre todo para etapas iniciales. Y bueno, con eso terminamos lo que es obesidad. Espero que no les quede ninguna duda, que hayan entendido todo, que no les sea largo el video y les sea realmente agradable de ver y que sea realmente un aprendizaje para ustedes. Porque como yo siempre les digo, estos conceptos de nutrición no son solo para rendir y pasar, sino que nos van a servir a nosotros mismos en nuestro día a día o para ayudarle a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestros padres adultos mayores, ¿verdad? Son cosas que vamos a usar en nuestro día, son conocimientos que vamos a usar en nuestro día a día y no solamente para el examen. Así que entonces les dejo. Chaucito, nos vemos en las clases.